Dios, nos salvaste y amaste a nosotros para utilizar en tu obra. Te damos muchas gracias y alabanzas. Nosotros que recibimos tu llamada como profesores, ayúdanos para que entendamos la importancia del encargo delante de Dios. Además, te oramos ardientemente para que vivamos como profesor fiel y como cristiano fiel ante ti hasta que venga el Señor. Nosotros somos tan débiles y nos falta mucho, así que confiamos más en tu palabra. Ayúdanos para que no seamos perezosos en tu obra por nuestra debilidad y estupidez. Y te rogamos que ayudes a nosotros para instruir bien a los estudiantes como el hombre de Dios con la palabra. Hoy, por la mañana, los profesores están reuniendo en este lugar y empezamos el día con tu palabra. Ayúdanos para que vivamos todo el día con gracia y alabanzas para el Señor y apóyanos para vivir como el miembro precioso que pueda llevar la gracia de Dios a todas las almas que vienen delante de nosotros. Esta hora también solamente la confiamos en ti. Acompáñaos y ayúdanos para que entendamos claramente la palabra y la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Buenos días. Hace pocos días hacía calor, pero por la mañana estaba un poco frío. Desde sus vestidos también son diferentes. Hoy a la hora de estudiar sobre el mandato de Josué, ¿verdad? Vamos a buscar Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Desde versículo 14 a 15 leamos juntos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros sabemos bien, ese fue el último sermón de Josué. También el fondo de esta palabra sabemos bien, pero hace falta un poco arreglar más porque él declaró así en su último sermón. Y después está escrito que Dios llamó a Josué a la edad de 110 años, él falleció a esa edad. El trasfondo de esta palabra porque él declaró su decisión delante de los israelitas y como el último mandato, escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así, porque él declaró su decisión, vamos a pensar en eso. Este Josué, quien estaba en el último momento de su vida a los israelitas, si vemos versículo desde 2 a 13, como había comenzado el pueblo de Israel con Abraham, pasaron por Egipto y por el Canaán. Él está explicando de nuevo sobre la gracia de Dios que dio y mostró a ellos. Además, explicando que entre las gracias ofrecidas por Dios al pueblo de Israel, y preguntó hasta ahora, ¿cómo vosotros habéis vivido? Comentando eso, dijo que ya dejad y abandonad servir a otros ídolos fuera de Dios y servid solamente a Dios.
Así está impulsando para que los israelitas tomen la decisión. Eso no está obligando a tener una religión ni una fe ciega al pueblo de Israel. No está reclamando audazmente a los israelitas para servir a Dios a fin de oprimir una religión. Por medio de la historia de Israel había su poder y su obra que mostró Dios a ellos todos los días. Y a través de este contexto está destacando que ellos son el pueblo escogido por Dios que han de servir a Dios solamente. Vamos a pensar un poco más versículo 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Versículo 14. Al temer y al servir a Dios, en primer lugar los corazones del pueblo de Israel tienen que servirle con integridad y en verdad. Así está declarando. Servir con integridad significa ser entero y ser verdadero. En cuanto a servir a Dios, no con su propio pensamiento ni con su propio plan, sino solamente servirle a Dios con el corazón puro y entero. Y dijo que servirle en verdad. Esa verdad es una palabra que tiene significado de ser firme y certidumbre. Está diciendo para servir a Dios con un corazón firme y sólido. Así está hablando. En cualquier tentación y en cualquier tribulación, para evitar la necedad que vuelva a la idolatría, dejando a Dios, para desempeñarse de tal necedad, de tal estupidez, deseando más para servir a Dios con la fe pura y firme, está hablando a ellos. Es decir, hay que servirle con integridad y en verdad. Abajo está escrito que quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Solamente a Jehová. No a Dios también, sino solamente servid a Dios. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, con un corazón sólido y firme. Servirle solamente a Dios. Está despertando a la fe a los israelitas. En la fe, en servir a Dios, no hay la neutralidad. Pues vamos a buscar Segundo Reyes capítulo 17. Segundo Reyes capítulo 17. Segundo Reyes, capítulo 17, versículo 33, sobre el aspecto de los israelitas. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Verdad? Ahora ellos están mezclando. Y Primer Reyes capítulo 18, Elías dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ni a Dios, ni a Baal. Pueblo de Israel que vacilaba entre dos, Dios le reprochó a través de Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Verdad? En Santiago capítulo 1 también dice que tener dos ánimos es inconstante, y tal hombre que haga así, no pienses pues que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Uno entre dos?
Sí, cierto. Dios no es quien existe como uno de los otros dioses. Además, es imposible servir a ambos, a Dios, a los ídolos. Ninguno puede servir así. En servir a Dios no hay neutral. Buscamos San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 24, leamos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cierto, no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No hay nada que pueda reemplazar en lugar de Dios. Josué dijo claramente, servirle a Dios solamente. Hacer la idolatría y poner cualquier cosa que no sea Dios en el lugar de Dios, eso es el ídolo. Como la luz y las tinieblas no se pueden mezclarse, no hay nada que pueda reemplazar en vez de Dios. Buscamos 2 Corintios capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sí, Dios no es un Dios que existe entre muchos otros dioses. Él es único Dios, verdadero Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas en el universo. Está explicando eso claramente a los israelitas. Solamente servid a Dios. Y está hablando claramente por qué tienen que servir a Dios. Escogeos hoy a quién sirváis. O escogeos hoy a quién sirváis. Así, en la Biblia hay muchos casos de que tenían que escoger. Y podemos pensar que nuestra vida también actualmente es un suceso de las elecciones. Todos los días y cada momento estamos en la encrucijada de elegir. Y dependiendo de la elección que haga, también tendrá que hacerse cargo del resultado. Dios no interviene directamente en el proceso de la elección. Y debido a su elección, también devuelve el resultado a cada persona. Al principio, Adán, delante de Dios, estaba en el punto de escoger. En aquel momento, Adán no persiguió la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Entre la palabra de su esposa y de Dios, la elección de Adán, que eligió la fruta del bien y el mal en el lugar de Dios, sabemos bien su elección. Y Lot, que se marchó de Ur de los Caldeos con Abraham, el primo de Abraham, ese Lot también, cuando estaba parado en la encrucijada, no eligió seguir la palabra de Dios ni la voluntad de Dios. Cuando salieron de Ur de los Caldeos, él no salió por seguir directamente la palabra de Dios. Ya hemos aprendido antes, ¿no? Él salió siguiendo a Abraham. Es decir, salió
según el dicho de Dios que había escuchado a través de Abraham. Sin embargo, aunque él tenía que inclinarse su oído a la voz de Dios a través de Abraham, Ruth se inclinó más a los dichos de sus pastores y al fin se apartó de Abraham. Es decir, eligió el camino de apartarse de Dios. Pues después la vida de Ruth, quien se apartó de Dios, se volvió cada vez más depravada. Y en el fin su esposa se convirtió en una estatua de sal en el juicio de Sodoma y Gomorra, y él se convirtió en el padre de Moab y los amoreos a través de sus hijas. Tan vergonzosa. Al contrario, en el caso de Abraham, Abraham continuó eligiendo a Dios solamente y siguiendo la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos ver que cada vez más y más él se convierte en un antepasado completo en la fe. Y en Génesis capítulo 25 sale alguien que hizo una elección incorrecta. Cambió la primogenitura con el guisado de las lentejas. ¿Quién? Esaú. Desobedeció la palabra de Dios haciendo gran esfuerzo. La elección de Esaú finalmente trajo un resultado por quebrantar la palabra de Dios. La primogenitura es una promesa de Dios, la bendición, pero la dejó. Y el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ahora, hoy estamos concentrando el capítulo 24 de Josué. Después de escuchar el dicho de Josué, como escogeos hoy a quien sirváis, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo estuvo el pueblo de Israel en aquel momento? Sí, lo haremos nosotros. Solo a Dios serviremos. Pero si miramos la historia de Israel, está claro de que no lo hicieron. Los israelitas son un pueblo que cambió a Dios por un becerro de oro mientras que vivían en el desierto después del Éxodo, ¿verdad? Y por medio de este acontecimiento, Dios habla esa palabra. Buscamos Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, 11 y 12. Once, 12, leamos juntos. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Aquí la nación, ¿qué nación se refiere? Israel. Solo hace unos días, ellos cruzaron el Mar Rojo, que separó como la tierra seca, pero se quejaron contra Dios, con la misma boca con la que habían alabado a Dios. El pueblo de Israel en sus vidas, en su historia, no fue tan solo una o dos veces que convirtieron a Dios en ídolos para ser mezclado y desvanecido. Y en la época de Jesús, los israelitas escogieron a Barrabás en el lugar de Jesús. El resultado fue, bueno, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos dijeron fanfaronadas.
Y como su resultado de esta elección, Dios pagó al pueblo de Israel durante 2000 años según su palabra. Judas, quien vendió a Jesús por las 30 piezas de plata también. Él se arrepintió que esta elección fue incorrecta, pero ese Judá volvió a elegir de nuevo un camino equivocado, la elección incorrecta. Fue el suceso de las elecciones equivocadas, la vida de Judas. Es decir, la elección de Judas al principio no era así, pero al final fue diferente. Así hay muchos en nuestro alrededor y nos habla claramente a través de esta palabra. La elección es inevitable para los humanos. Piénsalo bien. Dios que está en la eternidad, Dios todopoderoso. Dios ha dado un camino a las personas que tienen límite de tiempo y de espacio para que puedan entender cómo es la obra de Dios. Y ahora en nuestra época también hay quienes que continúan predicando la palabra de Dios. En nuestra época no podemos escuchar la palabra directamente de Dios. Podemos escuchar la palabra de Dios a través de la iglesia y por medio de cada uno de nosotros que escucha la palabra de Dios. Y nos damos cuenta de que estamos en la encrucijada de elegir en nuestras vidas entre seguir la palabra de Dios o vivir según nuestros deseos carnales. En todos momentos. Expliqué sobre Abraham, ¿no? Abraham finalmente eligió a Dios y sigue estando en la gloria eterna como antecedente de la fe en Dios. Dios lo mostró como el ejemplo. Y hay una persona que tuvo un nombre similar, Ruth, pero llevó totalmente una vida diferente. Ruth. Esa Ruth era la moabita, ¿no? Aún esa Ruth, siendo una extranjera, entró en la genealogía de Jesús. Ella tiene un currículum especial, pero esta Ruth pudo escalar la genealogía de Jesús como su resultado de su elección, como el resultado de su elección. Y la elección del malhechor que fue colgado al lado de Jesús era una buena elección para nosotros. Él quizás en toda su vida pudiera no haber hecho buenas cosas, ni una vez. Sin embargo, al momento que estaba al lado de Jesús, San Lucas capítulo 23, desde versículo 39, voy a leer. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y versículo 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La elección de este ladrón. Por esta elección él pudo obtener el descanso eterno que va a entrar al paraíso con Jesús.
Creo que en nuestras vidas también hay estos momentos del elegir. Al pueblo de Israel, Josué está impulsando. Regresamos a Josué 24. Versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quítate entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él exigió a ellos servir a Jehová, y después dijo: escogeos vosotros mismos a quien sirváis. Servir a Dios, esta palabra, servir, significa en el sentido original trabajar, servir, adorar. Así tiene tres significados juntos. Hay algunas cosas de trabajar y de hacer servicio y de adorar. Creo que obviamente esta palabra está implícita en una palabra: ¿cómo debemos servir a Dios? El centro de nuestra fe es Dios. El centro de la fe, cuando éramos niños, no por la edad, sino cuando éramos niños en la fe, después de recibir la salvación, el centro siempre estaba en mí y en mi atención. Pero creciendo más y más la fe, el centro de la fe se mueve de mí a Dios, poco a poco, ¿no? Y entonces al final, lo que el Señor quiere, lo que le agrada al Señor, para esto siempre se fija el corazón totalmente allí, ¿verdad? Las personas que trabajan para la obra del Señor y las personas cuyos corazones están hacia la obra del Señor. Ahora la atmósfera poco pesada, voy a preguntar una cosa. Aquí hay algunos ya casados, algunos que están preparando el matrimonio. Todos están aquí, ¿no? Voy a preguntar solamente para los casados, porque aún no casados no pueden responder. Hay esposo amado y la esposa amada. Si realmente le ama, es posible que se incline su corazón totalmente a la persona amada, ¿no? ¿No? Están pretendiendo que no. Pues, ¿por qué yo digo eso? En la empresa trabaja, pero todo su corazón, toda su mente están pensando en que se encontrará con él por la tarde. Es una cosa muy natural, ¿no? No pretendan no hacerlo. ¿Por qué? Si lo ama, el corazón está allí. Todos sus pensamientos están allí. Aún hoy muy cansado, muy agotado, muy difícil trabajar. Mi jefe me llamó y reprendió. Pero si piensa en él para reunirse más tarde, me da ánimo. ¿Solo yo así? Hoy no me reacciona bien ustedes. Solamente una persona me reacciona. En la verdad, se esfuerza mucho y todo su corazón está allí. Pues, debido al Señor, pesado y cansado trabajar para el Señor. Pero está bien,
porque el Señor me da fuerza. El origen de mi poder es Señor. Todo mi amor está allí, ¿verdad? Esa persona poderosamente en las aflicciones valientemente puede esforzarse en la obra del Señor. David también. Oh Jehová, fortaleza mía, te amo. Él sigue confesando en Salmos, ¿no? Oh Jehová, fortaleza mía, te amo. ¿Por qué le amó? Si realmente sirve al Señor, ese amado corazón hemos experimentado un poco. El amor entre la pareja, entre padres e hijos y de los hermanos. Hemos probado un poco. Si pudiera recibir la consolación y el ánimo a través de estas cosas, verdadero dueño de mi vida, Dios quien me creó, quien me da fuerza, quien es el testigo de mi salvación y el Señor de mi vida, creo que el poder de ese Dios añadirá más abundantemente al hacer el trabajo del Señor. En la Biblia muchas veces se expresa Señor como mi fortaleza y mi Señor. En muchas partes. Buscamos Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2, leamos juntos. He aquí Dios es mi salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Muchas palabras están escritas así. ¿Es solamente para el profeta Isaías? Los antepasados de la fe en los corazones de todos aquellos que se mostraron en el ejemplo de antes, su amor solo estaba hacia el Señor. Y gracias a la fortaleza dada por el Señor, ellos pudieron ser tan fieles en el trabajo de Dios. Y en nuestra época nos encargó este ministerio. En la época del profeta Isaías, Dios consignó el ministerio del Señor a Isaías. En la época de los discípulos, encargó a los discípulos. Y en nuestra época nos encargó el ministerio del Señor. Servir solamente al Señor no es una opción de escoger. Dios, que es mi salvación y el Señor de mi vida y el origen de mi vida. Servirle es una cosa muy clara, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Desde el versículo 1 voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecados que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y 2, 3, leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los cristianos que nacieron de nuevo, los que entendieron el amor de Dios, han de tener obviamente ese corazón.
Josué al pueblo de Israel declaró claramente. Vamos a buscar Josué, volvamos. Josué 24 de nuevo. Versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Sí, serviremos solamente a Dios. Nunca tal acontezca que sirvamos a otros dioses. Estas personas fueron los israelitas, ¿no? Pero ellos, ¿cómo cambiaron? ¿Cómo cambiaron ellos? ¿Cuál libro está detrás de Josué? Sí, Jueces. Jueces, capítulo 1 y 1, ¿cómo sale? Sus corazones, el corazón de Israel fue así. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿A quién están preguntando? Sí, a Jehová. Están preguntando a Dios, ¿no? Podemos ver que después de la muerte de Josué, el aspecto de los hijos de Israel estaban hacia a Jehová. Si pudiera continuar eso sería bueno, pero después de Josué, pasando en la época de jueces, en el último capítulo de jueces, último capítulo y último versículo de jueces, totalmente diferente que el principio. 21-25, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A dónde se fue el centro del corazón? Volvió a sí mismo de nuevo. Sí, servir a Dios, servir solamente a Dios, esto no es solo por un día. Es algo que debe ser sostenido, ser mantenido. Nos da gran enseñanza a través de esta palabra. Esto no solo pasó en la época de Josué, sucedió en el tiempo de Moisés también. Deuteronomio capítulo 31. Antes de morir Moisés, al predicar su última palabra, dijo algo similar. Buscamos Deuteronomio 31, versículo 27. Deuteronomio 31, 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura servir. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Obvio. Aunque yo estaba juntos, sirvieron a otros dioses, dejando a Dios según lo que quisieron. Mas, ¿qué pasaría cuando no estuviera yo? Es verdad, Moisés, previendo que el pueblo de Israel abandonaría a Dios, está hablando a ellos nuevamente antes de su muerte. Nuestros corazones, en realidad, no la mente de otra persona, sino mi mente, cambian a cada momento, ¿no? Guardar el corazón. He decidido servir a Dios realmente, pero ¿cuántos días mantienen? Pienso que deberíamos esforzarnos a guardar nuestros corazones. Es digno de servidor de Dios
Y esto debe ser nuestra oración y decisión de todos los días. Josué, después de que los israelitas respondieron que nosotros serviremos solamente a Dios. Después de escuchar eso, Josué no terminó de decir a ellos como, están bien sus decisiones. No. Pues vamos a Josué capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo de Israel trataba de mantener y guardar las que Josué había dicho. Sin embargo, finalmente después de un largo tiempo, el corazón de ellos se cambió gradualmente. Lo más importante es las personas de aquel tiempo, con la palabra que Dios habló a través de Josué, pudieron guardar su corazón que estaba hacia Dios, pero las personas posteriores cambiaron poco a poco, pasando 350 años de la era de los jueces, sus corazones volvieron a sí mismos nuevamente. Los profesores tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Nosotros no estamos en este puesto para vivir bien solamente nosotros ante Dios. Es decir, todos ustedes no han venido para que vivan bien para sí mismos solamente. Tenemos a cargo de los estudiantes que Dios nos dio, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vivir con firmeza creo que no termina solamente con la decisión. También tenemos las responsabilidades agregadas por Dios. La responsabilidad de levantar a los estudiantes como el hombre de Dios para continuar la obra del Evangelio hasta que venga el Señor y para cumplir su voluntad a través de la Iglesia continuamente. Nosotros somos quienes se preparan para eso, que preparan la próxima generación para la obra de Dios. Creo que eso es lo que Dios nos ha encargado. Al servir al Señor en verdad, obviamente tienen que sacrificarse. Tenemos la deuda de tal amor, ¿no? Ahora estamos haciendo todo lo posible para pagar la deuda de su amor. Buscamos Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, 14, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Sí. Cuando medito la gracia y el amor que Dios me ha dado, podremos saber claramente cómo debemos servir a Dios. Es a través de Jesucristo podremos plenamente servir al Señor. El malo anduvo en su consejo, por eso estuvo en camino de pecadores, y al fin estuvo en silla de escarnecedores, se ha sentado. Eso es el camino de los malos, de los impíos. Por el contrario, saben bien sobre el camino de los bienaventurados, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es el camino de los justos, el camino de bienaventurados. Lo que debemos hacer delante del Señor también
estar en el lugar que debo estar y vivir confiando todo el poder de Dios que me salvó. Será la postura básica para servir a Dios y será lo que los cristianos deben hacer como los profesores que enseñan la palabra de Dios. Josué explica al pueblo de Israel sobre la gracia de Dios y exige su determinación y habla sin demora, habla directamente. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la confesión de la fe de Josué, que no hace falta pensar de más. Su testimonio. Nosotros también, ante los estudiantes que nos encargó Dios, como el ejemplo, creo que debemos mostrar ese aspecto. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Supongo que las palabras los profesores deben tener y estar listos todos los días. Quiero decir más, pero el tiempo ya se acabó. Hasta aquí. Oramos juntos. Dios misericordioso, tú nos salvaste y llamaste a nosotros para tu obra. Muchas gracias por utilizarnos. Dios Padre, te rogamos ardientemente para que nos protejas y ayudes a servir al Señor en todas nuestras situaciones con todo el poder que nos ofreces. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para que podamos hacer crecer los estudiantes como el hombre de Dios con la palabra de Dios. Ayúdanos para que seamos el ejemplo en servir al Señor enteramente, con todo el tiempo y con toda habilidad y entre todas las situaciones. Y para que todos los días permitidos sean la alabanza para el Señor. Gobierna en nuestra vida y dirige nuestros corazones y pensamientos. El día de hoy también, entre mucho trabajo, solamente te confiamos. Trabaja más entre nuestros profesores. También danos más habilidades que puedan hacerlo mejor para tu obra. Añádenos más sabiduría para que podamos vivir con agradecimiento en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús, que nos ama, hemos orado. Amén.